Buenas tardes, mis estimados participantes de la carrera de Derecho, cátedra o unidad curricular, efecto Derecho Civil 3, en su primera parte, la modalidad de las obligaciones. Materia o cátedra, o también conocida como unidad curricular, perteneciente a la carrera de Derecho, Universidad de Falcón, en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Bueno, en la tarde de hoy, pues les doy la más cordial bienvenida y prácticamente, pues, con esta clase, pues estamos ya cerrando el ciclo de los 3 encuentros sincrónicos y esta unidad corresponde a la cuarta evaluación, en la cual comenzará a evaluarse a partir del día 31 de marzo de este año. Bien. Entramos con lo que es el tema de los efectos de las obligaciones. Y precisamente el efecto de las obligaciones está enmarcado dentro de lo que es el cumplimiento de la ley. Y precisamente las acciones que se ejercen por parte del acreedor hacia el deudor es porque se produce lo que se llama un incumplimiento. Por ello, como tenemos aquí en su lámina, ella nos está indicando lo siguiente. Como institución jurídica, las obligaciones tienen entre sus principales efectos y a la vez consecuencias, como generalmente se indicó en el primer tema de la teoría general de las obligaciones. Si se produce o no su realización, por un lado, de cumplirla, se satisface el derecho de crédito, pero si no, las consecuencias directas o inmediatas es responder el deudor con su patrimonio. O sea, que el efecto principal del cumplimiento, incumplimiento, va a depender de esa conducta que realiza el deudor. Si el deudor paga, pues la obligación ha quedado satisfecha. Si el deudor no paga, en este caso es donde viene la actuación coercitiva por parte del acreedor. Puede ser primeramente por vía normal, natural, como personas, o si no, se utiliza lo que es el órgano jurisdiccional, los tribunales, para poder satisfacer el cumplimiento de la obligación. Por eso es que por cumplimiento precisamente se entiende la ejecución y ello va a constituir en el deber jurídico para el deudor a quien no le es potestativo cumplir o no cumplir, es que él debe cumplir, sería lo ideal, sino que siempre debe ejecutarse la obligación contraída. Claro, al contraer la obligación, pues tiene que cumplirla. Se concluye que el efecto del cumplimiento de la obligación se da en dos vertientes. Que el deudor queda obligado a cumplir la obligación contraída o que el acreedor tiene la voluntad de imponer colectivamente al deudor cuando voluntariamente no ejecuta la obligación contraída, que es lo que estaba indicando anteriormente. De allí que si nos vamos al mandato de la ley, este cumplimiento de la obligación se va a llevar a cabo a través prácticamente de las normas que establece el Código Civil, sobre todo la norma de 1264, donde prácticamente el cumplimiento de la obligación se lleva a cabo de dos maneras, por especie y por equivalente. Tenemos el contenido de la norma, como está indicado así en su lámina y también como lo está indicado acá en la norma sustantiva.
Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios en caso de contravención. Entonces tenemos que lo normal es que la obligación se cumpla. Y al cumplirse la obligación, estamos hablando de ese cumplimiento por el equivalente. La obligación se cumple tal cual como ha sido contraída. Si esa obligación había que cumplirla dentro de un mes, pues dentro de un mes se cancela, porque así fue como quedó establecido dentro del acuerdo que se hizo para el pago de la misma. Pero también existe ese adicional, que por lo general, cuando existe la mora o existe el retardo en cumplir la obligación en especie, es donde se tiene que complementar con un equivalente. Y por eso el equivalente va a ser esos pagos y perjuicios que se le causan al acreedor cuando no se cumple por especie la obligación. Es por eso la norma. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención. ¿Qué es el caso de contravención? Es que no cumplió en el tiempo indicado, bajo las pautas indicadas, la obligación. Por eso es que, además del monto de la obligación, tiene que aumentar el mismo porque producto de esa demora, producto de ese retardo, se produjeron lo que se llaman daños y perjuicios. Por ello, es que al producirse la demora o el no cumplimiento se genera lo que se llama la figura del incumplimiento. Y el incumplimiento de la obligación va a ser esa inejecución total o parcial, permanente o temporal de los hechos e imputables al deudor por no incumplir la obligación, o a menos que existan causas extrañas no imputables al. De esta definición se explican los caracteres del incumplimiento y estos se entienden así. El deudor viola el deber jurídico de ejecutar la obligación, es decir, ya se abstiene, ya hay un mecanismo de no querer llevar a cabo los actos para el cumplimiento de la obligación. Y la violación del derecho al acreedor a que el deudor la cumple, su obligación tal cual como ha sido contraída. Entonces, ese principio del 1264, que es la regla, que es la norma, prácticamente ese derecho del acreedor se quebranta, se viola, se lesiona por el deudor no haber cumplido la obligación en el momento, en la fecha en la cual ha sido contraída. Entonces, por eso es que de esta manera es como tenemos que se produce ese incumplimiento de la obligación. Y ese incumplimiento puede tener diferentes formas. Puede ser en forma verdaderamente total, que no pagará. Puede ser que parcialmente haga un pago, pero no cumple totalmente el pago. Puede ser que sea a perpetuidad o solamente por un tiempo. O también puede ser por voluntad del deudor o por algunas causas por las cuales el deudor no tuvo voluntad. De allí que si vamos a las normas del incumplimiento, pues además de las 1264, sobre todo en el segundo párrafo, donde dice que en caso de contravención, la contravención significa que no cumplió con la obligación, porque lo primero es que debe cumplirse como ha sido contraído. Es el fundamento, es el efecto principal. Pero cuando no la cumple o la cumple parcialmente, allí tiene que adicionarse equivalente, que son los daños y perjuicios. ¿Sí? Pero más adelante, la 1271 ya es la manera de cómo se tiene que actuar cuando hay el incumplimiento. Y ahí tenemos precisamente el legislador cuando lo indica.
el deudor será condenado al pago de daños y perjuicios, tanto por inejecución, es decir, que no la cumplió, como por retardo, es decir, por esa demora en cumplirla. Si no prueba que la inejecución y el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. La norma de 1271, como le explica la doctrina, es una norma que en realidad, además del incumplimiento, puede darse la excepción de ese incumplimiento, es decir, puede terminar en que el deudor sea exento de cumplirla por la existencia de una causa extraña no imputable, que puede ser una causa permanente o puede ser una causa temporal. En la lámina siguiente tenemos cuáles son esos elementos por el cual se produce la causa extraña no imputable al deudor. Es algo sobrevenido, es algo que el deudor en realidad no puede llevar a cabo una actuación en la cual impida que la obligación se incumple. Es decir, él se le escapa de sus manos. Por eso es que puede ser hasta permanente o puede ser temporal. Por lo menos en el caso del caso fortuito fuerza mayor. Esto ya se explicó en el tema de la responsabilidad civil, pero vamos a volver a indicarlo porque precisamente los efectos de las obligaciones están en el cumplimiento o no cumplimiento. El deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando a consecuencia de un caso fortuito, fuerza mayor, ha dejado de dar o de hacer aquello que estaba obligado o ha ejecutado lo que estaba prohibido. Bueno, aquí, para que sea un caso fortuito, tiene que ser un hecho sobrenatural, un hecho por el cual se impide que ocurra, pero ocurre. El más típico sería un terremoto. De repente, el bien por el cual se pagaba, vamos a suponer, una hipoteca, la ejecución de hipoteca, pero esa ejecución termina no realizándose porque el bien a ejecutar y por eso queda exento del pago de esa obligación, ese bien a ejecutar desaparece con el siniestro, con el terremoto. Entonces, al desaparecer el bien por el cual iba a ser la garantía para el cumplimiento de esa obligación al desaparecer, pues prácticamente la hipoteca desaparece. De repente exista todavía la obligación, pero ya se convertiría en una obligación hasta natural y en la obligación natural pues no tiene el elemento de la coercitividad para hacerla cumplir. ¿Eh? No podemos decir el fallecimiento del deudor porque la deuda se traslada a los herederos y son los herederos los que tienen que responder. Pero sí por lo menos los siniestros donde desaparece la garantía, sí ahí se puede generar el hecho en el cual pues no, el deudor queda exento del pago de la obligación y por lo tanto ese produciría un incumplimiento involuntario. El hecho del tercero, que impide que el deudor cumpla con la obligación y que es originado en la actividad y conducta de la persona que sea totalmente ajena y distinta de las personas del acreedor o del deudor. Bueno, es decir, alguna en la cual no deja que sencillamente pague la deuda. El hecho del príncipe corresponde a todas aquellas disposiciones prohibitivas, impeditivas emanadas del Estado por razón de interés público general que necesariamente deben ser acatadas por las partes y causa incumplimiento sobrevenido de la obligación. Bueno, acá sí es más que todo un incumplimiento que es temporal, temporal. Porque cuando la administración pública tiene que dictar determinados actos administrativos, determinados decretos, producto de situaciones sobrevenidas, pues durante ese tiempo esa obligación no se cumple. Al desaparecer
la causa sobrevenida y al ser derogado el decreto, la obligación se volvería a surgir y tendría que el deudor responder. El caso muy típico, el hecho del príncipe, pues fueron estos decretos que emitió la administración pública cuando ocurrió la pandemia del COVID. Ahí, en esos decretos, pues hubo un tiempo por donde el cobro de cánones de arrendamiento, sobre todo de las actividades del comercio, y lo relacionado con los créditos relativos a empresas, quedaron suspendidos para ser cancelados durante ese tiempo. Las cuotas quedaron suspendidas, es decir, no se cancelaba, por lo tanto, había un incumplimiento, pero era involuntario. Y durante ese tiempo el deudor quedó exhibido. Finalizó la pandemia, derogaron los decretos y de esa manera la obligación sigue continuando. Hecho el acreedor, cuando éste por su actividad intencional o culposa impide el cumplimiento de la obligación, por lo que el acreedor debe desarrollar una conducta que racionalmente haga posible el cumplimiento al deudor de la obligación. Pérdida de la cosa debida es la forma imposible cumplir el deudor y no siendo imputable a este produce efectos liberatorios consiguientes. Y la culpa de la víctima, cuando la actuación culposa de la víctima ha sido la causa única y exclusiva del daño. El agente causante del mismo queda exonerado de su responsabilidad. Entonces, ¿para qué todos estos tres últimos? El hecho del acreedor, la pérdida de la cosa debida y la culpa de la víctima, pues se convierten prácticamente en unos incumplimientos voluntarios casi que permanentes. Es decir, no hay manera de que la obligación se pueda cumplir caso como sucede por lo menos en los primeros, sobre todo el segundo y el tercero, que sí, al cesar tanto el hecho del tercero como el hecho del príncipe, pues la obligación continúa. Y en parte también la del acreedor, porque precisamente estos tres personajes, al quedar su, su actuación eliminada, pues resurge la obligación y esta tiene que ser cumplida porque ya la causa extraña ha desaparecido. Y por último, tenemos lo relacionado con aquellos procedimientos judiciales, aquellas acciones judiciales que se utilizan para la posesión del crédito, es decir, para poder ejercer por parte del acreedor el incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Cuando se incumple, entonces no vamos a lo que son este tipo de acciones. Además está la acción de resolución de contrato, más que todo cuando es bilateral, se paga tanto por el cumplimiento como los daños y perjuicios que dan general. Pero tenemos estas que también son interesantes porque muchas veces, producto de actuaciones en la cual pues realiza el deudor, genera cumplimiento de obligación. La acción de simulación. La simulación supone la realización de dos actos o convenciones, uno ficticio, aparente y simulado, y el otro real y verdadero, pero que es de mantenido en secreto por las partes. Acto simulado, aparente y ficticio debe generalmente, y como lo dice la doctrina, la denominación de acto ostenible, mientras que el acto verdadero o real se denomina comúnmente contradocumento. Bueno, ¿cómo funciona esto en la acción de simulación? Mayormente la acción de simulación es la preferencia de un acto ficticio en la cual va a precisamente solapar o colocar una cortina sobre lo que es el acto real. Y en el acto real es donde precisamente se genera la obligación. Pero como esa obligación se traslada a un acto ficticio, por lo menos A le vende una casa B. Pero resulta que hay un señor C en la cual
pues tenía que también hacerle la venta. O sea, le hace la venta a B y B a C. Pero resulta que el acto real de A a C tenían que hacerlo de forma ficticia porque el acto legal de A B es el que va a darle seguridad a que por lo menos el elemento C ejerza su acción de cumplimiento de la obligación. Vamos a ver con este ejemplo. Hay una deuda de A con C. Ok. Pero para que C pueda salir de esa venta, resulta que necesitan vender un bien. Ese bien está a nombre de B, no está a nombre de C. Entonces, muchas veces ese tipo de operaciones hacen que precisamente la prenda que va a garantizar el cumplimiento de la obligación la tiene otro. Y ese otro, pues, es el que le hace la venta. Entonces, ¿con qué le pagaría C? Precisamente con lo que da de la venta de B a A. Pero ¿qué pasa si ese bien no cubre el monto de la venta? Tendría que venir unas mejoras de ejecución o vender otro bien para que pueda satisfacer esa venta. Entonces, aquí lo que protege la acción de simulación es que precisamente, pues, no se efectúe luego lo que se llama un fraude y A quede verdaderamente sin el derecho de poder satisfacer su crédito. Eso es lo que más que todo. Ahora tenemos la acción pauliana y la acción oblicua, en la cual son acciones que, sí, deliberadamente, el deudor evade su deber con el acreedor de cumplir la obligación. Y esto lo hace a través de actuaciones con un tercero. En la primera, en la simulación, pues sé que es el deudor, bueno, simulan la venta de B con A y de esa manera pues se puede pagar la obligación o cumple con la obligación. El asunto es que el bien pues sea toda la cubierta y algo se puede cumplir con la obligación. En caso de que no sea así, pues ahí es donde se interponía, pues interponen por la simulación la demanda para poder cobrar esa obligación. Ahora, en la acción pauliana y en la acción oblicua, pues sencillamente aquí es donde se generan situaciones en que muchas veces el deudor, valiéndose de un tercero, lleva a cabo un acto legal. Voy a seguir con mi ejemplo de la venta, realizan una venta para sencillamente evadir su derecho de cobrar esa obligación a el elemento B. Entonces C le vende a B el bien evadiéndole a A. Entonces, o sea, aquí sí A va a terminar verdaderamente hasta sin enterarse de que esa prenda, que es el bien que estaba en garantía para cumplir con la obligación, pasó a nombre de otra persona. Y por lo tanto, esa persona, pues, a lo mejor pudo haber actuado de buena fe y cree que le hicieron una venta perfecta cuando precisamente
ese señor C tenía un deudor y lo malo es que precisamente ese señor C no hace el deber de pagar que es su acreedor. Y la acción oblicua, pues precisamente se presenta como una especie de giro en cuanto al cobro, porque existen A, B y C. A le cobra B, pero B a su vez le cobra C. Entonces, como precisamente la deuda de B va a ser para, le cobra a C para pagarle a A, pues por medio de esa acción oblicua, A directamente le cobra a B, a C, perdón, A directamente le cobra a C y de esa manera puede satisfacer su acreencia. Bien, bueno, mis estimados participantes, pues de mi parte fue un placer haberles dado las pautas o los conocimientos de esta primera parte del derecho civil 3 en la modalidad de obligaciones. Este es un derecho que de verdad tiene mucho campo de actuación en el ejercicio profesional y también a nivel tanto de notarías como de y los tribunales, por supuesto, que es cuando se interponen las demandas mayores. Bueno, mis estimados participantes, pues de mi parte, gracias por su atención en estos 3 encuentros sincrónicos y nos encontraremos en otra oportunidad más. Les recuerdo que hay que presentar las evaluaciones, la del tercer módulo, a partir del 35 de julio hasta el 35 de marzo hasta el 6 de abril. Y este, hacer naturalmente pues la actividad que se dedica para ese momento. Bien, de mi parte, gracias por su atención, muy buenas tardes y hasta luego.